Hoy, viernes 15 de marzo de 2024, Alto Alegre, Roraima, Brasil. Yo, Edgardo Asanta, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina, y también en diferentes puntos de los diferentes continentes. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Para esta ocasión tenemos en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 27 al 28, y luego del 17, del verso 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Las personas que tengan alguna petición delante del Señor pueden levantar sus manos en esta ocasión en señal de que tienen una petición al Señor, y Él, que conoce su petición, se las conceda en esta ocasión. Así que todas las personas que tengan una petición por algún familiar, por algún amigo, alguna persona, alguna cosa en especial, puede levantar sus manos en esta ocasión y estaremos orando para que el Señor le conceda la petición de su corazón. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta ocasión, Señor, nos dirigimos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo para pedirte que en esta ocasión tú seas quien traiga el alimento espiritual para todos nosotros, y así pues pueda saciar esta sed espiritual que todos tenemos. Así que nos colocamos en tus manos para que tú seas quien a través de nosotros traiga esa palabra que tanto necesitamos. A todas las personas que en esta ocasión han levantado sus manos, Señor, mira las manos de cada uno de ellos. Cada una de esas manos representa que en sus corazones tienen una petición para ti. Tú que conoces todas las cosas, te pido en esta ocasión que tú seas con ellos y concedas las peticiones de sus corazones. Porque todas estas cosas te las pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en quien no hay engaño ni mudanza. Amén y amén.
Nuestro tema para esta ocasión es el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre. En esta ocasión, pues, vamos a ir rápidamente al libro de Pedro, porque es muy importante conocer las Escrituras. Dice la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, versos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que esta escritura sobre el tema que tenemos en esta ocasión, titulado El orden de la segunda venida del Hijo del Hombre, esa revelación no puede ser traída por voluntad propia de algún hombre, sino que la persona la cual va a traer esa revelación dice aquí que debe ser inspirado por el Espíritu Santo, porque dice aquí la palabra que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa palabra que de edad en edad, de dispensación en dispensación, usted ve que ha sido el Señor quien ha aparecido a un hombre de esa época y le ha entregado esa profecía. Y luego, cuando llega el tiempo en que esa profecía Dios debe cumplirla, entonces Él baja y se revela a otro hombre de esa época para que traiga la revelación de la profecía que Él ha dado. Y luego tiene otra tercera etapa, que es la enseñanza de esa revelación de la profecía que Dios ha traído a vida. Por ejemplo, tenemos el caso en Isaías, capítulo 9. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, en el capítulo 9, en el verso 7, para ser más exacto. El Señor habló y simplemente Isaías dijo lo que el Señor dijo. Dice de la siguiente manera, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Allí el Señor trajo esa profecía por medio de un hombre de un tiempo, del tiempo pasado. Y cuando llegó el tiempo de que esa profecía se tenía que cumplir, entonces Dios descendió a la escena y habló por medio del Espíritu Santo a una joven llamada María. Y le dice en el capítulo 1, verso 39 en adelante, dice: en aquellos días levantándose María, fue deprisa, dice aquí el verso 26 del capítulo 1 de Lucas, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ve usted? Vino en el tiempo de Isaías y dio la profecía, y luego envió un ángel a una joven y le reveló que ella era esa virgen de la cual Dios había hablado a través del profeta Isaías, y por medio de ella iba a traer a ese hijo prometido que Dios ya había hablado desde el Génesis. Y usted ve en el capítulo 1 del libro de San Mateo, dice allí, capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de San Mateo, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Mateo, capítulo 1, dice la siguiente manera, del verso 18 en adelante, dice: El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, por supuesto, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ve usted? La primera fase, Dios trajo la profecía a través de un hombre llamado Isaías, y luego trajo la revelación de esa profecía a través de este ángel llamado Gabriel a una virgen que estaba desposada con un hombre viudo, y le reveló a esa joven: tú eres la elegida del Señor. Y le dijo cómo iba a suceder ese milagro. Luego, más adelante, ustedes ven la enseñanza de la revelación de la profecía. Tiene 3 fases, pero en todas esas fases ustedes pueden ver que es el Señor siempre haciendo el trabajo, porque Él es el más interesado en ejecutar su obra. Él vigila por poner por obra su palabra, dice la Escritura. De manera que dice Pedro que por eso la Escritura no es de interpretación privada, ¿ve? Sino que estos hombres de Dios fueron inspirados para hablar esa palabra en el tiempo en que Dios descendió y les habló. Por eso también San Pablo, conocedor de la materia, dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 2,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ve usted cómo le habló a los padres del Antiguo Testamento? Dice por medio de los profetas. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Por el Hijo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces usted ve que es Dios, el Espíritu Santo, hablando a través de un hombre. Es la columna de fuego quien unge al hombre para hablar la profecía en cierto tiempo, luego para hablar o revelar esa profecía que él trajo a través de ese hombre en otro tiempo, y luego enseñar la revelación de la profecía que puede ser en el mismo tiempo para que se extienda dentro de una edad y de una dispensación. ¿Ve? Entonces esa es la manera de Dios traer su palabra, revelarla. Entonces, preguntamos, ¿cómo vendrá la revelación del orden de la segunda venida del Hijo del Hombre? Ya lo hemos visto a través de profetas. Por eso dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada al Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por medio de profetas que Dios trae la profecía, la revelación y la enseñanza de su palabra. ¿Cómo? Por medio de profetas. La Biblia es clara. Usted no puede decir, no, pero el pastor estudió en tal seminario, en tal instituto bíblico y tiene tal título. Eso puede estar muy bien para el mundo y pueden estar sus ideas extraordinarias, pero aquí lo que vale es la revelación de Dios a través de un hombre, y es el profeta que él tiene para la edad y dispensación que él ya tiene designado en su programa divino, porque Dios es el arquitecto constructor de su obra. Es como aquí en lo terrenal un arquitecto, él coloca en un plano una edificación, una casa, X cosa que alguien desea. Ya está en un plano. Y el que va a ejecutar esa obra debe hacerla tal y como está en ese plano. Si se sale fuera de esa obra que está en ese plano, está malo. Y asimismo Dios debe ser conforme al programa divino que Él ya estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dice en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Pregunta aquí el predicador. Lo mismo que será, responde. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ve? Porque es una constante repetición de las cosas. En el capítulo 3, versos 14 y 15 del libro de Eclesiastés, nos indica el predicador: he aquí que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue.
y Dios restaura lo que pasó. ¿Ve? Ya Dios estableció que Él traería su palabra a través de un hombre que Él ungiría, que aquí en la Biblia Él llama profeta. ¿Ve? Él estableció ese programa divino y usted no puede romper ese orden divino. ¿Ve? Dice aquí, ¿qué es lo que será? Lo que ya fue. ¿Ve? ¿Qué es lo que traerá la profecía en este tiempo? ¿O la revelará? ¿O la enseñará? Un profeta. Porque Dios restaura, dice aquí, lo que fue. Entonces usted no puede salirse del orden divino. No puede salirse del programa divino. Porque entonces sería su programa, no el programa de Dios. Como el tiempo del Señor Jesucristo, que del profeta Malaquías al tiempo del Señor Jesucristo pasaron 400 años. Y como hubo un silencio de profeta allí, de esos 400 años, entonces las personas comenzaron a interpretar a su manera la palabra de Dios. Y cuando llegó el Señor mismo en la escena, vamos a leer allí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ese episodio. Dice aquí en el capítulo 4, comenzando en el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaba maravillado de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y 6 meses, y hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Ve usted? Porque no estaban concordando con sus ideas humanas, con sus interpretaciones humanas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle
mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Ve usted? Al que ellos en esas mismas sinagogas estaban proclamando, que ellos estaban esperando, y cuando les llegó, ¿ve usted? Lo querían lanzar por ese despeñadero para matarlo. ¿Por qué? Porque el programa divino no estaba cuadrando con el programa de ellos. Y esa es una de las grandes dificultades en todos estos casi 2000 años en el mundo del cristianismo, porque desde el tiempo de San Pablo hasta el tiempo del reverendo William Marion Branham hubo un silencio mayor que el de la primera venida de Cristo. Casi 2000 años de silencio, porque Pablo fue profeta y luego, casi 2000 años, Dios envió al reverendo William Marion Branham en Norteamérica como el precursor de la segunda venida de Cristo. Casi 2000 años de silencio. Y ahora el hombre en el mundo cristiano tiene más de 1000 sectas religiosas y miles de interpretaciones donde las personas no hayan a quién seguir ni sabe cuál es la verdad, porque están todos enredados y confundidos, porque se han salido de la ruta divina, de la verdad verdadera, del verdadero camino, como dijo nuestro Señor en San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre sino por mí. Se perdieron en la trayectoria cristiana del camino al Padre por sus propias interpretaciones. Sin embargo, en cada edad, porque después que Dios envió en el mundo gentil al profeta Pablo, luego vino Ireneo, que aunque no fue un profeta, Dios lo ungió para traer el mensaje en esa edad, y los escogidos de ese tiempo fueron llamados y juntados en esa edad, y Dios los llamó, los preparó y luego se los llevó. Luego vino en la tercera edad Martín, luego vino Colombo, luego vino Lutero, luego vino Wesley, y por último vino el reverendo William Marion Branham. 7 edades de la iglesia que están ahí tipificadas en 7 iglesias que el apóstol Pablo fundó en Asia Menor, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, y están representados cada ángel o cada pastor de esa iglesia que fueron fundadas allí. Están representados en cada uno de estos mensajeros que Dios a lo largo de estos 2000 años envió a la iglesia con el mensaje para que la iglesia de Jesucristo entrara al camino correcto hasta llegar hasta nuestro tiempo, donde estamos en la cúspide del monte de Sión, donde está prometida la segunda venida de Cristo, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20, y vendrá, dice aquí, a el Redentor a Sión. Dice aquí, profetizando Isaías, y vendrá el Redentor a Sión. Y el profeta Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 11, verso 26,
él también hace mención a esto que dice Isaías, pero dice, vendrá de Sión el libertador. Isaías dice que el Redentor vendrá a Sión. Y el profeta Pablo dice que de Sión vendrá el libertador, hablándole al pueblo hebreo. Isaías hablándole al pueblo gentil en esa profecía. Entonces la segunda venida del Señor Jesucristo está prometida para ser cumplida en el monte de Sión. Ahora vamos a ver aquí rápidamente lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, vamos a ver en el capítulo 12, qué nos dice Pablo con referente a este tema de Sión. En el capítulo 12, verso 18 en adelante dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, dice aquí Pablo. Le está hablando a esta iglesia que no se habían acercado a un monte literal que se podía tocar. ¿Ve? Más adelante dice Pablo, hablando de este gran misterio, que es un misterio del reino de los cielos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ve usted? Pablo aquí nos dice que no nos habéis acercado a un monte literal, el cual usted puede tocar, o de esta dimensión. Él está hablando de un monte espiritual. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Efesios, en el capítulo 2 y verso 11, hablándonos más de estos misterios. Capítulo 2, del verso 11 en adelante dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del pueblo de Sem y de Jafé, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Está hablando aquí del nuevo nacimiento, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en él
las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, hablándole a los gentiles, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tanto hebreos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Ve usted? Él dice, le está hablando a estos gentiles, que por supuesto ellos tenían una ciudadanía terrenal, pero él está hablando ahora de una ciudadanía celestial, pero que ellos ahora están gozando de esa ciudadanía es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y ahora dice él que somos miembros de la familia de Dios, es decir, por medio de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tanto gentiles como hebreos iban a entrar al programa de los hijos de Dios. Y dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? Va creciendo. ¿De qué está hablando allí el apóstol Pablo? Está hablando de la Nueva Jerusalén, a la cual se hace referencia en Hebreos capítulo 12. Está hablando de ese monte de Sión. Y se estaba comenzando en el tiempo de los apóstoles, como dice allí en el capítulo 21 de Apocalipsis, que esa ciudad es cuadrada y tiene por cada cara 3 puertas para hacer 12 puertas. Y cada una de esas puertas tiene un nombre. ¿Ve usted qué es el monte de Sión? El monte de Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero primero está en la esfera espiritual, y por medio del programa que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para materializar ese programa, para traer a los hijos de Dios a manifestación en un tiempo determinado. Entonces él dio a conocer a través de Pablo este secreto, este misterio. Pero que este edificio, este monte de Sión, iba a ir creciendo hasta llegar a la cima del monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es la familia celestial, que es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. ¿Ve usted el misterio? No es que porque usted entró en una religión, usted es una hija de Dios. No, es porque usted entró en el programa divino que Dios trajo a través de los profetas y de Jesucristo. Porque es un programa que Dios viene trayendo desde que comenzó el mundo hasta nuestros tiempos. Pero en cada edad y en cada dispensación, Él ha venido materializando poco a poco ese programa. Entonces en cada edad y en cada dispensación, hablando aquí en el tiempo del cristianismo, en la dispensación de la gracia, el fundamento de esa ciudad
eran los apóstoles, los 12 apóstoles. Y luego, la primera etapa de ese monte eran los creyentes de Pablo, con Pablo. Y luego vino Ireneo con su grupo en la segunda etapa. Y así hasta que llega al tiempo del reverendo William Branham, que es casi en la cúspide del monte de Sión, de la Nueva Jerusalén, la celestial. Pero luego de esa séptima etapa viene la piedra angular, la piedra de corona, de la cual habla Pedro, que he puesto en Sión la principal piedra del ángulo, la cabeza de todo el cuerpo místico de Cristo, de la cual Pablo habla en los Efesios, que la cabeza es Cristo y la iglesia viene siendo el cuerpo, hablando figurativamente de un matrimonio, pero que es el monte de Sión. ¿Ve? Entonces Pablo dice, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice él. Aquí en los Filipenses, el apóstol Pablo también les habla en el capítulo 3. Vamos a ver aquí, capítulo 3, el verso 20. Él les habla aquí a los filipenses y ven lo que le dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ve? Le está diciendo a los filipenses que son gentiles. Él le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. El de hijo e hija de Dios está en los cielos. ¿Ve? Y para usted ser hijo o hija de Dios, aquí en la Biblia dice cómo es. Porque para usted, por ejemplo, ser colombiano, usted tiene que tener ciudadanía colombiana. Usted tiene que nacer en Colombia. Para usted tener ciudadanía venezolana, tiene que nacer en Venezuela. Para usted tener ciudadanía argentina, tiene que nacer en Argentina. Y para usted nacer en el monte de Sión, en la familia de Dios, usted tiene que nacer en el reino de Dios, que fue el misterio del cual el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. Vamos a ver este pasaje aquí en San Juan, en el capítulo 3, verso 3, cuando Nicodemo vino de noche escondido, porque él era un maestro en Israel y le daba vergüenza que la gente viera que se iba a reunir con el Señor, y vino de noche escondido. Ve, dice capítulo 3, verso 1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo a Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ve usted? Está despertando la realidad. Para usted
tener ciudadanía del reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Nacer en el reino de Dios. Hermano, pero no es lo mismo si yo soy pentecostal. No es lo mismo si soy presbiteriano. No es lo mismo si soy adventista. No. Porque nacer en el reino de Dios es una obra de creación. No es una obra humana. Es Dios creando un espíritu de la sexta dimensión que llaman aquí paraíso. Entonces dice aquí, respondiendo, le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba interesado en ser un hijo de Dios y estaba averiguando, ¿cómo hago yo para ser un hijo de Dios? Un maestro grande no sabía nada de ese tema. Entonces, dice el Señor, respondiendo a Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice aquí el Señor, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Más adelante dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El hombre estaba interesado, pero no sabía nada de este misterio. Tenía muchas interpretaciones humanas, pero no tenía nada de la palabra de Dios. Respondiendo a Jesús, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? ¿Ves? Para ser ciudadano del reino de Dios, usted tiene que nacer, dice aquí el Señor, del agua y del Espíritu. No es que usted dice, bueno, yo me metí en esta religión, ya soy un hijo de Dios, soy ciudadano celestial. Está equivocado, se está engañando. No estará en la Jerusalén celestial. No es porque Dios no quiere, sino porque usted mismo no está siguiendo las instrucciones divinas para asegurarse de estar allí. Dice San Pablo en el capítulo 3, verso 20 del libro de Filipenses, donde nos quedamos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de su gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve usted? Tenemos que despertar a la realidad. Para usted entrar, tiene que nacer. Aquí en 1 Corintios, también el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia, a los corintios, les habla de este misterio del cual el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. En el capítulo 12, del verso 12 a 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ve? Cristo tiene muchos miembros. Todos esos miembros, ellos forman el cuerpo místico de creyentes del Señor Jesucristo, lo cual es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se entra a la iglesia del Señor Jesucristo? Dice aquí en el verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ve? Para usted entrar al cuerpo místico de Cristo, para usted pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que nacer del agua y del espíritu. Dice Pablo que por un espíritu usted entra allí. Es como que si una familia fuera de apellido, por decir, Pérez González, y usted sea Ortiz Rivero, y usted diga: yo quiero ser Pérez González. No, usted no puede ser Pérez González, porque para usted ser Pérez González, usted tuvo que haber nacido en la familia de Pérez González. Y así es en el programa divino. Para usted ser un hijo de Dios, tiene que nacer por creación divina en el reino de Dios. Ahí en San Juan también, en el capítulo 1, ahí también nos dice San Juan. Vamos a buscar aquí. Él dice aquí: más, en el capítulo 1 de San Juan, verso 12, más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo son engendrados? Por voluntad de Dios. Es una creación. Es una creación. ¿Ve? Y para que opere ese milagro en usted, usted debe recibir esa palabra creadora para el tiempo en que usted está viviendo. Es parecido a un árbol
Si usted desea tener un árbol de mango, usted debe de darle a la tierra una semilla de mango y la tierra debe recibir esa semilla. Y entonces germinará de esa tierra la vida que estaba en esa semilla. Y cuando usted ve, va a mirar allí el árbol del mango. Igual el Hijo de Dios debe recibir en la edad y en la dispensación que le toca vivir el mensaje que Dios envía a través del profeta de esa edad y de esa dispensación, para poder germinar en él el Hijo de Dios que Dios necesita que aparezca. Del resto, no tendrá el nuevo nacimiento del cual Nicodemo deseaba ser parte. Este es el orden de la segunda venida de Cristo. Usted necesita saber dónde Cristo cumplirá la segunda venida. Del Hijo del Hombre. Ya vemos en la Escritura que es en el monte de Sión, que es en la iglesia del Señor Jesucristo, que en la tierra es un grupo de personas que tienen un mensaje que Dios les ha enviado a través de un profeta de este tiempo. Si usted encuentra a ese profeta, el cual está en Apocalipsis 22, verso 6, del cual dice el Señor, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel, dice aquí, ¿para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el verso 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Ese es el profeta que trae la palabra para la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Y esa palabra, cuando la persona la escucha en su alma y en su corazón y la recibe, esa palabra va a producir en esa persona el nuevo nacimiento. Ese es el misterio del cual Nicodemo estaba deseoso conocer. Pero que todos los hijos de Dios, a través de todos estos 2000 años, sin ir a una universidad, a un instituto teológico, pudieron entrar. Y vean ustedes en las cartas paulinas cómo Pablo les habla de este misterio. Y está allí la forma bíblica, la forma divina de cómo es que Dios engendra a su criatura en esta dimensión. Pero ese es el orden. Y ahí, en el grupo donde está el ángel del Señor Jesucristo, es que Dios cumplirá la segunda venida de Cristo. Según la escritura que hemos visto, Isaías 59:20, Romanos 11:26. Y vean
aquí en Apocalipsis 14, verso 1. Vean aquí lo que dice la Escritura. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie. ¿Dónde? ¿Dónde estaba en pie? Sobre el monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión que acabamos de ver? La iglesia del Señor Jesucristo. Y con él 144,000 hebreos que tenían el nombre de él, o sea, de Jesucristo, y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Ve usted dónde van a ser colocados también los 144,000 hebreos? Serán colocados también en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ellos recibirán el mensaje que Dios les enviará a través de su ángel mensajero. Pero que primero el ángel mensajero del Señor Jesucristo tiene que sellar en la frente y en el corazón de cada escogido de Dios entre los gentiles. Como dice San Pablo, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, según Romanos 11, 25 al 27, entonces vendrá de Sión el libertador. ¿Ve usted? Si usted no está siguiendo las instrucciones que están en el plano, usted no verá la segunda venida del Señor. No verá el monte de Sión tampoco, ni a los miembros del monte de Sión, porque el Señor dice que para ver ese monte de Sión, usted tiene que nacer de nuevo. De manera que las personas, cuando despierten a la realidad, estarán en la gran tribulación. Y entonces se preguntarán, pero el Señor no tenía que venir ante todas estas cosas. Y habrá una voz que le dirá, ya vino. Todo sucedió. Y se fue. ¿Por qué? Porque tomaron las interpretaciones humanas. Así que esta es la manera de usted ver el orden de la segunda venida del Señor. Y el orden es que verán a Elías primero y después a Moisés en el monte de Sión. Ahí Dios cumplirá su segunda venida, primero en Elías y después Moisés. Y luego verán a Jesús glorificado. Así está escrito en San Mateo capítulo 17, verso 1 al 8. Esa es la sombra de la realidad. Cuando venga la realidad, va a suceder tal y como está en la sombra. Y si usted no está despierto, se perderá de esa bendición. Así que es tiempo de despertar a la realidad. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Nadie tiene que ir a una universidad a estudiar y obtener un doctorado para decir, ahora estoy listo para entender el plan de salvación, para recibir a Cristo como mi Salvador. No, hasta los niños pueden entender, y hasta las personas que nunca han estudiado en una escuela y que no saben leer ni escribir pueden escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y pueden recibir la fe que viene por el oír, para en el corazón creer para justicia y con la boca hacer confesión de fe para salvación y recibir a Cristo como su Salvador, el cual perdonará sus pecados y con su sangre los limpiará de todo pecado
y será bautizado en agua por un ministro en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y entonces obtendrá así el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Nacerá y a la vida eterna, porque el reino de Jesucristo es eterno y tiene vida eterna. Y todo lo que nace en ese reino nace a la vida eterna y tiene vida eterna. El nacimiento que obtuvimos aquí en la tierra a través de nuestros padres terrenales fue a la vida, pero no a la vida eterna, sino a la vida temporal, corruptible, una vida que termina antes de los 100 años. Son pocos los que llegan a 100 años, aún son pocos los que llegan a 70 u 80 años. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, al reino de Cristo, y así nacer en la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. No hay otra cosa que hacer para obtener la vida eterna. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y eso es escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento. Así es como nacemos del agua y del Espíritu. Así que toda persona que desee recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador en esta ocasión puede levantar su mano allí donde esté y estaremos orando por usted dentro de breves momentos. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial y diga: estas personas son creyentes en mí, yo los he perdonado y con mi sangre los he limpiado de todo pecado. Y el Padre dirá: entren al reino, entren al gozo de vuestro Señor. Y así entran al reino de Dios, al reino de Cristo, a la vida eterna, porque el reino de Cristo es el reino eterno, con vida eterna para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Y todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Y Él ha prometido un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y joven por toda la eternidad. Y un cuerpo perfecto. Y eso es lo que nosotros deseamos, lo que Él ha prometido para nosotros. Esa es la meta divina. Y nosotros deseamos vivir con Cristo por toda la eternidad. Así que pueden levantar su mano para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador en esta ocasión. Y estaremos orando por todos ustedes. Pueden repetir conmigo esta oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Por favor. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy pecador. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo y has muerto en la cruz del Calvario, llevando mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Reconozco que tú eres el único que puede salvar mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego cuando yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, he confesado públicamente que te he recibido como mi Salvador y te pido que me confiese delante de tu Padre Celestial como un creyente en ti. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo. Ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo
me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Al llamado de Cristo, al mandato de Cristo que Él dijo, diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han respondido en esta ocasión, creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como su Salvador. Entonces me dirán: pero todavía me falta una parte. Todavía no he sido bautizado en agua en su nombre. El eunuco, el cual Felipe le predicó, luego le dijo a Felipe, cuando vio un lugar con agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro donde iban, y Felipe lo bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora ustedes me preguntan: ¿y yo cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en esta ocasión. Así que el Señor, que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.